Hola hermanos, muy buenos días. Hoy es 31 de mayo, seguimos en el estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 12. El pastor Daniel nos explicaba el conflicto de nuestro Señor con los fariseos, en particular la idea que ellos tenían del día del sábado. Vimos que los líderes religiosos querían desacreditar a toda costa a nuestro Señor Jesucristo. Así como en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo tuvo que aclarar varias enseñanzas. Es decir, la palabra de Dios había mostrado algo y los hombres habían desvirtuado y colocado sus ideas propias, también sus legalismos en lo que no era correcto. El Señor entonces tuvo que enseñar de nueva cuenta el verdadero motivo de la instauración del día de descanso. Estábamos hablando del sábado. Se había convertido ya el sábado un acto de orgullo, una carga difícil de llevar. Los fariseos, ante la duda de que no fueran a hacer algo malo, habían prohibido prácticamente cualquier tipo de actividad y solo dejaban las necesidades más elementales para realizar en ese día. Hermanos, lo que debía ser una delicia, hablando del sábado, se había convertido en una carga sumamente pesada. Isaías 58:13 nos dice eso, que el descanso, el séptimo día, sería llamado delicia. Era un día santo, glorioso de Jehová, donde no deberíamos andar en nuestro propio camino, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, sino hablar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios y andar en sus caminos. Era un respiro para la gente cansada. Era el recordatorio este séptimo día de la creación que hizo el Señor, nuestro Dios, y un llamado a entrar en reposo y recordar la magnificencia de la gloria del Señor. Hermanos, el Padre no necesitaba reposar. Él no necesitaba reposar porque estuviera cansado, ni tampoco que necesitara alivio, sino se da este día porque su obra estaba terminada. Declara el séptimo día como santo y es un don, un favor a la humanidad. Cuando Dios maldice el trabajo en Génesis, se convierte el trabajo en algo pesado. Por esta razón, el Señor otorga de nuevo un don y este es el reposo para la adoración de Dios por parte del hombre. ¿Cuál es el verdadero motivo entonces de instaurar el séptimo día como de reposo? Hermanos, recordar permanentemente la gracia de Dios y apartar el día de gratitud al Señor. El cuarto de los 10 mandamientos es el último de la primera parte o tabla del Decálogo. La primera parte es respecto a los deberes que tenemos con Dios. La segunda es sobre los deberes con los prójimos. Si observamos el cuarto mandamiento, que además es el más extenso de todos ellos, tiene un solo punto: no trabajar ese día, santificarlo y bendecirlo para la obra de Dios. Nehemías 13 nos dice que el pueblo de Israel no observaba correctamente el día, incluso estaban ufanados en buscar ganancias, es decir, estaban dedicados a lo material. En tiempos de Jesús se había convertido el séptimo día, el sábado, en una carga pesada, donde ya no existía ese gozo de alabar y glorificar a Dios. Los maestros de la ley habían desvirtuado todo eso en un sistema religioso donde por sí ya estaba mal. Si había algún error, se profanaba el sábado, había incluso la lapidación para la persona que lo hacía. Repito, incluso aún por un error. Ahora analizamos, hermanos, lo que ocurre en los versículos 22 al 42, que habla del rechazo continuo de los líderes religiosos. Entonces fue traído a él un endemoniado, dice la palabra de Dios, que era ciego y mudo, y el Señor le sana, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente, dice la Escritura, estaba atónita y preguntaban si era el hijo de David. Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa demonios, sino por Beelzebú, que vamos a ver quién es Beelzebú, que señala la Escritura príncipe de los demonios.
Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo los pensamientos de estos fariseos, les dijo que todo reino dividido contra sí mismo era asolado, era derrotado, y la ciudad o la casa que estaba dividida no permanecía. Y entonces, si Satanás echaba fuera a demonios, es decir, a Satanás, era Satanás contra sí mismo y estaba dividido. Entonces, ¿cómo podría permanecer su reino? Y Jesús decía, si yo echo fuera demonios por Belcebú, entonces sus hijos, los que hacían exorcismos, los judíos, ellos serán los jueces, ¿no? Pero no, el Señor dice que Él echaba demonios por el Espíritu de Dios y que anuncia que ha llegado el reino de Dios. Y viene una parábola de cómo entrar a la casa de un hombre fuerte, sacar sus bienes, si primero no le ata. Y entonces así podrá saquear sus casas, sacar las cosas, los bienes. Y termina diciendo que el que no está con Él, con nuestro Señor Jesucristo, contra Él es. Y el que no recoge con el Señor desparrama. Entonces termina diciendo sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que cualquier blasfemia será perdonada, pero no la que va en contra del Espíritu Santo. Y termina nuestro estudio hablando de la palabra contra el Hijo del Hombre y contra la palabra contra el Espíritu. Entonces, no va a ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en este siglo, ni en el venidero. Y para concatenar todas estas ideas, habla del fruto bueno y del fruto malo, del árbol bueno y del árbol malo, dándoles una sentencia donde les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y algo que nosotros aprendimos mucho, de que de la abundancia del corazón habla la boca, así son estos hombres, porque el hombre bueno, que tiene en el corazón un tesoro y de ahí sacan buenas cosas, pero el hombre malo no puede sacar buenas cosas, sino cosas malas nada más. Termina diciendo nuestro Señor en este pasaje que la palabra no debe de ser ociosa y que las palabras que digamos van a ser tomadas en cuenta el día del juicio, porque por nuestras palabras somos justificados, pero también seremos condenados por ellas, y esta es la palabra de Dios. Jesús está confrontando, hermanos, a sus adversarios en la tierra, como vimos a los fariseos que buscaban desacreditar a Jesús. Le ponían trampas como precisamente lo del sábado, sanar el sábado. Y este punto llega culminante en el relato bíblico cuando se le trae un endemoniado que era ciego y mudo. Hermanos, los fariseos eran adversarios humanos de nuestro Señor Jesucristo, como el día de hoy tenemos también algunas personas que quieren que nos alejemos de nuestra fe, que caigamos en el pecado. Hermanos, hay hombres que también hacen lo mismo, que desean frenar o estorbar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas, querramos o no, o quieran ellos aceptarlo o no, están ayudando directamente a Satanás, consciente o inconscientemente. Hermanos, piensen en la vida de ustedes cuántos adversarios humanos tiene Cristo. Es decir, Cristo ha obrado en ti en una obra de redención en tu propia vida. Pero si tú te pones a pensar, ¿quién de estos amigos son estorbo? También hay otro tipo de adversario aparte de los humanos, que son los espirituales. En este caso estamos viendo un endemoniado, y no era cualquier endemoniado. El Señor ya había echado demonios. Este era ciego y mudo, dice la Escritura. Veamos lo que un demonio hace cuando atrapa con el pecado a un hombre. El hombre no puede ver, similar a aquellos que tienen ceguera espiritual. En 2 de Corintios encontramos 4:4, dice que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el Evangelio, el cual es el Evangelio de Cristo. El mudo, hermanos, no puede hablar, no puede compartir el Evangelio, jamás llevará buenas nuevas ni hablará a favor de los que no pueden hacerlo por ellos mismos. No se podrá garantizar justicia para todos, no hablará a favor de los pobres e indefensos, no podrá bendecir. También están cegados
y enmudecen la verdad que no puede ser escuchada. En Lucas 1:20, hermanos, el ángel Gabriel deja mudo por incredulidad a Zacarías. Cuando Jesús nos salva, realmente podemos ver y hablar con claridad. Él es la luz verdadera y nos invita a que nosotros seamos también luz en este mundo. La gente en el verso 23 dice que estaba atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Ellos sabían que iba a venir el Mesías, iba a venir con poder y estaban viendo un acto de poder, estaban viendo a Jesucristo expulsar a un demonio. Los fariseos desean entonces descalificar a Jesús. Cuando la gente está apuntando para creer que Jesús es el Mesías por este acto de poder, los fariseos empiezan a introducir dudas, como muchos hombres lo hacen. Entonces la manera más terrible que pudieran tener es lo que hacen. Señalan que Jesucristo expulsa demonios por el poder de Belcebú, que era el señor de las moscas. En demonología vemos que Belcebú era la deidad palestina asociada con idolatría satánica. Es citada en Segunda de Reyes como Baal-Zebub. Los adoradores de Baal hacían sacrificios con animales y daban carne en sacrificio y era dejada en los templos. Y al pudrirse en esos lugares se llenaban de moscas las carnes, por eso era llamado el Señor de las moscas. Cuando Ocosías cae de una ventana en Samaria, envía mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dice la Escritura, dios de Crom, para saber si iba a sanar. El ángel de Jehová habla a Elías para que vaya y se encuentre con estos mensajeros y les recrimine, que si no saben que hay un verdadero Dios de Israel, y le sentencia que no se levantará jamás y ciertamente moriría. La enseñanza, hermanos, es por demás clara. Hay un solo Dios a quien debemos acudir y no rendir culto a otro Dios, porque no hay otro Dios. Pero mediante el pecado nosotros rendimos culto a Satanás. Siguiendo en Mateo, la acusación de los fariseos es conocida por Jesús en sus mentes. El relato señala que Jesús sabe los pensamientos de ellos, así como habíamos visto antes. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Y dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿no? Y la ciudad, casa, contra sí misma no permanece. El reino de las tinieblas se va a desboronar si hay división. Cuando les dijo que todo reino dividido contra sí mismo caerá, lo aborda, hermanos, en 3 espacios o 3 esferas, o 3 elementos espaciales. Si un reinado cae en caos, estamos hablando del reino, el reinado caerá junto con su rey. Si las ciudades se dividen, son sitiadas por el enemigo, los ciudadanos se dividen, hay revueltas, lo hemos visto en la época moderna. Y si la casa se divide, hay destrucción. Una familia dividida se caerá, se derrumbará. Tendríamos que pensar qué pasa hoy en la esfera familiar de nosotros. Hermanos, se está derrumbando tu familia, tu hijo se ha alejado de Cristo, tus hijos están en rebeldía, en desobediencia, estás confrontado con tu esposa, entonces Satanás está dividiendo. Dice Jesús en Mateo, y si Satanás echa fuera demonios, ¿no? Contra él mismo estaría dividido. La pregunta es, ¿cómo permanece hasta el día de hoy el reino de Satanás? Por su unidad, porque trabajan en equipo las huestes de maldad. Están unidas porque tienen un propósito. Nosotros los cristianos no podemos estar divididos, hermanos. Los cristianos debemos estar unidos para luchar la buena batalla. La iglesia no puede estar dividida. Jesús entonces, ante el cuestionamiento de los fariseos, les obliga con sus respuestas a reflexionar sobre los judíos que exorcizaban, porque si ustedes van a Hechos 19, van a ver que habían exorcistas, incluso ambulantes, dice Hechos, que trabajaban a través de sortilegios, eran pseudo exorcistas. Los 7 hijos de Seba, dice la Escritura, hacían esto. De hecho, este pasaje nos señala que al querer conjurar al demonio en nombre de Jesús, aunque ellos no creían en Jesús, dicen, el que predica Pablo. Y el espíritu malo le dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es. A Pablo también, pero no a ustedes. Entonces el hombre que estaba poseído por el demonio los hirió y tuvieron que huir. Eso confirma, hermano, que la potestad para expulsar demonios le fue conferida
solamente a los discípulos de Jesús y a Jesús porque era Dios, porque es Dios. Y para labor misma de los 12. No anden atando, hermanos, demonios, porque no es así. Vemos entonces que esos supuestos exorcistas eran aceptados por judíos. Está el caso de Simón el mago, Bar Jesús. Entonces Jesús les confronta y le dice, si hay liberación por parte de Jehová, como clamaban los judíos de estos pseudoexorcistas, entonces si Jesús hacía la obra bajo el nombre de Jesús, ellos caerían en contradicción, ¿no estaban en el mismo supuesto? Jesús responde así la acusación acerca de si trabajaba por el poder de Satanás y los deja sin respuesta. El Señor declara, hermanos, que el reino de Dios ha llegado. Llegó el rey y por ello llegó el reino. Llegó quien tiene dominio sobre los demonios y los estaba echando fuera. Era el hombre fuerte que podía entrar y sujetar a Satanás, quitarle lo que tenía atrapado y lo tenía como posesión, porque nuestro Señor Jesucristo es el libertador, hermano. Liberta a los esclavizados bajo el pecado, a nosotros nos ha rescatado del dominio de Satanás. Hechos 10:38 dice, el Señor Jesús estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. El Señor da una clara sentencia sobre la permanencia de su reino y dice, o estás conmigo o no estás, hermano, ¿estás con Cristo o no estás? No hay medias tintas, soy o no soy de Cristo. Los tibios ya saben lo que pasa, pero hermano, si dices que no estás o no estás en verdad, ya eres un contrario a Jesús. Y Jesús señala el lugar de condena a aquellos que están suficientemente endurecidos como para no creer y además para atribuir sus obras a un poder satánico. Por eso es que dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El Señor aquí habla con una parábola acerca de los árboles. O haced del árbol bueno y su fruto es bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Nosotros estamos destinados a dar frutos, y por los frutos que demos se conoce el árbol. Y les dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de nuestro corazón, hermanos, habla nuestra boca. Y al decir generación de víboras, estas palabras le estaba diciendo a los líderes religiosos y les decía, eran hijos de Satanás, una generación asociadas con víboras, no con Dios. Su naturaleza era perversa y hacía que hablaran perversidades acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malo? ¿Cómo es la lengua de las víboras, hermanos? Es partida, tiene dos filos, está dividida. Hermano, cuando tú hablas mal de tu hermano, no estás hablando como una víbora. Es de ti quien trata la Escritura. Si hablas cosas malas que dividen, si hablas mal de tu vecino, de tu familia, de tus hermanos, de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, pues estamos fallando, ya no más, hermanos. En ese momento nos constituimos en parte de los hijos de Satanás por dos motivos. Uno, porque al hablar mal en nuestro corazón ya no hay amor al prójimo, del cual estamos hablando. Y segundo, estás causando división, como siempre lo causa Satanás. Sabemos que Satanás vino para dividir, nunca hay que olvidarlo. Hermano, de lo que tú hablas está señalando la abundancia de tu corazón. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Si hubiera buen corazón, tendríamos un tesoro muy grande. Los líderes religiosos no podían demostrar cosas buenas porque no eran buenos. Hermano, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Lleno de amor para los demás? ¿O de rencor, odio, por lo menos ingratitud o indiferencia? El hombre bueno saca del corazón buenas obras. El corazón es malo para el no regenerado. Hermanos, la lengua locuaz puede ser tentadora. El hablar es tentador. Pero será la vida piadosa la que debe de deducir lo que somos. Manantial de vida es la boca de los justos. Es ella la que tiene vida y da frutos. Su boca estará pronta para edificar,
consolar y exhortar en amor. Cuando hablemos, hermanos, debemos estar en la regla de fe, la obediencia de la palabra. Solo debe fluir agua que refresque, es decir, consuela al hermano. Es el manantial de vida, que tu boca saque la palabra de Dios. Santiago 3 nos señala que debemos de poner freno a la boca, así como lo hacemos con los caballos para que nos obedezcan, dice, y así debemos de frenar la nuestra. También habla del timón más pequeño de un barco que manda sobre una gran nave y puede controlar todo. Así la lengua puede controlar nuestro cuerpo. Mateo 12:36 señala que el hombre deberá dar cuenta por cada palabra que hayamos dicho. Dios nos preguntará por qué dijimos algo malo en contra del prójimo. Hermano, en el prójimo mora el Espíritu de Dios. Hay personas que dicen tener don de lenguas, pero no pueden refrenar sus bocas. Por ello, en lugar de querer hablar en lenguas, debemos pedirle a Dios que refrene nuestra lengua, controlarla. Santiago utiliza 6 figuras. Les animo a que lean el libro de Santiago. Freno y timón son las primeras, las que acabamos de ver. Son 2 instrumentos que pueden dirigir un barco, un gran navío, un vehículo. El hombre que no tiene la gracia de refrenar la lengua no puede dirigir correctamente su vida. Aún el cristiano que se arrodilla ante Dios sufre por controlarla. Imaginemos entonces, hermanos, los que no son convertidos por Dios. Ya se dijo que del corazón es donde sale lo que mueve la boca. Por ello Santiago exhorta a ponerle freno y tener el autodominio que debemos de tener todos los cristianos. No que nos mordamos la lengua, sino ver dentro del corazón, examinarnos nosotros mismos. Hermanos, es un pecado malo esto, y está en un contexto así como el pecado contra el Espíritu Santo. Debemos de amar a nuestro prójimo, y cuando hablamos mal, no lo estamos amando. Todos ofendemos. Cuando Santiago utiliza la palabra varón perfecto, no se refiere al que no peca, sino que es una persona madura espiritualmente. No es que esté sin pecado, es que es maduro. Aquel que no tiene tropiezo. Tito 1:11 dice que es preciso tapar la boca a aquellos falsos maestros que tienen su mente corrupta y trastornan cosas enteras. Hermanos, es la palabra de Dios la que nos instruye, y estos pasajes nos enseñan cosas verdaderas, y cómo se oponían los maestros de la ley a Jesús, pero también cómo blasfemaban y cómo decían cosas que no eran. Por eso, cuando yo veo frutos en la iglesia de hermanos que están ayudando a quien no tiene, aún enfrentando riesgos, con tal de darle al necesitado, nuestro corazón debe llenarse de alegría cuando estamos orando por los demás, porque son frutos que nos da el Señor y que nos demuestran además que estamos arrepentidos, y por ello demos gracias al Señor. Hermanos, bendita sea la palabra de Dios que nos instruye, que nos orienta, y bendito sea el Señor por darnos a conocer el día de hoy estos versículos tan ricos, porque observamos que el Señor es maravilloso, es prodigioso, y que hizo todos los milagros que tenía que hacer, y que después aún los fariseos pedían señales del cielo y querían que hubiera una señal como arreboles en el cielo, y Él les da una señal, la del profeta, pero también les da otras señales. Le da una señal de que sería crucificado, pero que también iba a vencer a la muerte, y que iba a estar 3 días y que iba a resucitar como lo que es nuestro Rey, y esa es la señal de Jonás. Hermanos, nuestro Señor resucitó para salvarnos. El Señor fue clavado en la cruz para salvarnos. El Señor vino y nos instruyó para salvarnos. Y esperamos su gloriosa venida para que estemos esperándolo con amor, sin temor, y le digamos cuando venga: bendito eres, Señor Jesús. Bendita sea su palabra, hermanos.